Señorías, iniciábamos la sesión plenaria de hoy con una declaración institucional apoyada por todos los grupos, haciendo referencia a la recientemente conseguida derrota de ETA. La derrota de ETA ha sido uno de los principales logros de nuestra sociedad, uno de los principales logros de una sociedad que durante décadas ha sufrido el terrorismo, ha sufrido la acción de una banda de criminales que ha marcado la historia de nuestro país. La presentación de esta iniciativa viene precisamente para tratar de incorporar a la memoria de todos los españoles, a través precisamente de una vía como es la educación, el recuerdo de nuestra historia más reciente y que tiene que ver mucho con la defensa de unos valores fundamentales como son la libertad, la democracia y el Estado de Derecho que todos nos hemos dado. Todos los grupos, con esa unidad que ha caracterizado también la resistencia de la sociedad española para derrotar a ETA, sea también la que apoye esta iniciativa que trae mi grupo parlamentario. Yo no he empezado gratuitamente mi intervención haciendo referencia a la declaración institucional que, por unanimidad, todos los grupos de esta Cámara hemos decidido empezar con ella esta sesión plenaria. Yo empiezo a dudar si ustedes han leído esa declaración institucional, porque lo que usted ha dicho desde esa tribuna creo que cuestiona mucho si su grupo parlamentario era simple postureo o realmente creía en el contenido de esa declaración institucional. Por supuesto, no vamos a aceptar su enmienda, porque lo que usted realmente pretende con esta enmienda es enmendar el propio contenido de esa unidad didáctica, donde usted además ha dicho cosas tan graves que retratan a su grupo, como que no existe unanimidad en la definición del terrorismo. Sí, sin equidistancias. No hay dudas en la definición del terrorismo. Y mire, usted creo que se tiene que dirigir a esos expertos. Me gustaría saber quiénes son sus expertos de universidad. ¿A qué universidades se están ustedes refiriendo? Porque miedo dan los expertos en los que ustedes se apoyan. Señora Vaquero. Por lo tanto, no aceptaremos, lógicamente, su enmienda. Muchas gracias. Finalizada la votación, 61 votos emitidos, 61 síes, quedaría aprobada por unanimidad. Primero, agradecer a todos los grupos que, a pesar de este debate, esta iniciativa haya salido adelante por unanimidad. Habiendo escuchado hoy algunas de las intervenciones que se han realizado en esta Cámara, además de retratar, ya no sé si algunas formaciones políticas o algunos parlamentarios, lo que sí que le puedo decir que hoy más que nunca estoy convencida de que, a pesar de esa derrota de ETA, todos tenemos el compromiso de seguir trabajando por dar y por garantizar lo que las víctimas se merecen, que es memoria, dignidad, verdad y justicia. Sigue haciendo falta. Muchas gracias.